Bienvenidos a una nueva emisión de Cronos, el noticiero que te lleva a través del tiempo. Para la transmisión de hoy nos remontaremos en el cristianismo primitivo y abarcaremos los primeros 3 siglos después de Cristo. A continuación, los titulares. El reportero Soy Yo informa cómo vivían en el cristianismo primitivo. Noticia de última hora. Jesús, un revolucionario del amor. Luego de la noche reportan. Roma bajo llamas. Consulta popular. Visión salud, enfermedad en el cristianismo. Atención, novedad antropológica. Última hora. Jesús ha curado a un ciego y replantea el concepto de enfermedad. Levántate, toma tu lecho y vete a casa. Jesús ha curado al paralítico de Cafarnaúm. Última hora. Se declaran los deberes de los cristianos con los enfermos. Ha llegado el apocalipsis, las pandemias azotan a Roma. La caridad cristiana transforma la realidad social. Se inaugura la primera ciudad hospitalaria. Salud al día. Todo sobre las prácticas médicas. Atención. Roma recibirá el cristianismo como su religión oficial. Farándula. Los prodigiosos gemelos Damián y Cosme, patrones de los cirujanos, trasplante de la pierna. San Lucas, médico evangelista a médico de cuerpos y almas. El reportero Soy Yo informa cómo vivían en el cristianismo primitivo. A Noticias Cronos han llegado las declaraciones de Anastasia de Alejandría, una mujer romana que nos cuenta cómo es la vida en el nuevo mundo dominado por el Imperio Romano. La guerra civil fue un gran golpe para nuestro imperio, pero ahora bajo las manos del gran Augusto, Roma es más fuerte que nunca y nos hemos extendido desde Britania hasta Egipto. Hemos sido testigos de los avances más importantes, que son casi como un regalo de los dioses. Ahora tenemos bancos, tenemos un sistema de leyes, somos mucha población y tenemos carreteras que nos llevan en la mitad del tiempo hasta el otro lado del imperio. Ahora no solo nos dedicamos a cultivar, sino que además comerciamos piedras preciosas que los dioses han puesto en nuestra tierra. Nuestros hombres practican deportes, como nado y competencias de gladiadores en las fechas especiales. Son todo un festín. Nuestros dioses nos brindan lo necesario y han hecho de Roma el imperio más grande sobre la tierra. Y es que el Imperio Romano para el siglo III había alcanzado un crecimiento muy importante. Sin embargo, aún no estaban preparados para el cristianismo que se gestaba desde el siglo I en Galilea y Judea. Las primeras comunidades cristianas estaban integradas por personas que vivían en condiciones de pobreza y en cuyas comunidades el conflicto hacía parte del diario vivir. Sin embargo, pronto llegaría el cristianismo para dejar su mensaje de amor al prójimo y una vida humilde que conducirían a la posterior vida eterna. Qué datos tan interesantes, Mateo, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos con Sara, que nos va a hablar un poco sobre Jesús. Noticia en desarrollo. Jesús, un revolucionario del amor. ¿Quién es este predicador judío llamado Jesucristo? ¿Es acaso el Redentor de la humanidad, el Hijo de Dios, el buen samaritano? En Cronos te mantenemos informado acerca de los acontecimientos históricos importantes de los últimos siglos. Acompáñanos a verlo. Jesús nace en el año 1, en los tiempos de Herodes el Grande, en una pequeña población de Nazaret, de donde nos encontramos transmitiendo justo ahora. Criado en el seno de una familia humilde, Jesús aprende los oficios de carpintero y albañil por parte de su padre. Pero recientemente se nos ha informado que lo ha abandonado todo para recorrer Judea y Galilea junto con sus seguidores, predicando la palabra de Dios, de quien dice ser hijo, y realizando prodigios inimaginables. En Cronos los mantendremos informados acerca de los últimos acontecimientos y novedades que pasen con este hombre prodigioso. Muchas gracias, Sara, por esa noticia en desarrollo. Jesús, un revolucionario del amor. Ahora vamos con Mateo, que nos va a hacer un reportaje, El ojo de la noche, Roma bajo llamas. A las 9 de la noche del pasado 18 de julio del año 64, se originó en el Circo Máximo de Roma un incendio que se propagaría rápidamente con el viento. Este incendio sería conocido posteriormente como el Gran Incendio de Roma. Nuestro Ojo de la Noche informa. Las llamas originadas en el Imperio Romano sembraron terror en la población.
Tras 6 interminables días de devastación, intentamos subir al monte Esquilino, que iba a servir como cortafuegos al ser un territorio abierto, pero casi al mismo tiempo que se apagaba el primer incendio, se originaba el segundo, cerca del territorio de Emiliano, donde quedaba la finca de la mano derecha del emperador Nerón. Después de que el fuego consumió la ciudad, una estela de sospechas cayeron sobre el emperador. Aunque en la actualidad se ha desmentido el hecho de que Nerón haya iniciado el gran incendio de Roma, pues para la fecha no se encontraba en la ciudad, las comunidades de la época lo acusaron de haber sido él quien inició el aberrante caso. Sin embargo, él, en un intento desesperado de escapar de la culpa, decide acusar a las comunidades cristianas. Alejandra Bustamante amplía esta información. Desde la segunda mitad del siglo I hasta el año 313 después de Cristo, los cristianos en el Imperio Romano fueron perseguidos debido a las acusaciones del emperador Nerón, que los acusaba de ocasionar el gran incendio de Roma. En total, fueron 10 persecuciones ordenadas por 10 emperadores que intentaron acabar con el cristianismo. Durante todo este tiempo, la religión fue prohibida y se mantuvo en la clandestinidad, predicando en cavernas conocidas como catatumbas. El historiador inglés Edward Gibbon arrojó un máximo de 4.000 cristianos asesinados durante estas persecuciones. La primera persecución, bajo órdenes de Nerón, se da alrededor del año 64. En estos momentos los cristianos fueron crucificados y entre ellos se encontraba Pedro y Pablo, grandes fundadores de este movimiento. Sin embargo, la persecución más violenta se dio a manos de Domiciano, quien tenía el objetivo de erradicar el cristianismo. Las persecuciones acaban en el año 311 por el edicto dictado por el emperador Galerio. Sin embargo, en el año 313, el emperador Constantino promulgaría el conocido Edicto de Milán, que le daría libertad total al cristianismo. Bueno, Mateo, muchas gracias. Ahora vamos con Sara, que nos va a hablar sobre cómo la vida del hombre concierne a su libertad y a su responsabilidad. Novedad antropológica. La vida del hombre concierne a su libertad y a su responsabilidad. Según fuentes de los seguidores de Jesús, no se hizo verbo el hombre para enseñarnos lo que el hombre es, sino para predicar el reino de Dios y enseñarnos el camino hacia él. Pero esta predicación de Jesús ha cambiado en los últimos años de manera muy significativa el concepto de hombre y del mundo. Esto lo veremos en las siguientes 3 parábolas que Cronos grabó directamente para ustedes. Vamos a ello. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre todos los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todos los ganados y sobre todo reptil que se arrastra en la tierra. Habéis oído que se dijo a vuestros mayores: no matarás. Pero yo os digo, quien quiera que se enoje contra su hermano, merece ser castigado en el juicio. Habéis oído que se dijo que no cometeréis adulterio. Y yo os digo, quien mirare a una mujer con mal deseo, ya ha cometido adulterio en su corazón. Mi precepto es que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Estas parábolas nos permiten comprender la supramundanidad del hombre, en cuanto es una persona y no solo una creación de la naturaleza, ya que es hecho por un Dios a su imagen y semejanza y con la capacidad de convertirse en su hijo. Estas palabras de Jesús y sus seguidores nos permiten dilucidar unas dimensiones del hombre, una intimidad psicológica, una responsabilidad moral, una libertad y sobre todo un deber cristiano del perfeccionamiento de las relaciones sociales con base al amor y la caridad. Esta fue Sara para Noticias Cronos a través del tiempo desde Jerusalén. Bueno, muchas gracias, Sara. Ahora vamos con Luz, que nos va a hablar sobre la visión salud-enfermedad en el cristianismo. El día de hoy me encuentro en Israel, donde le preguntaremos a algunos cristianos acerca de su concepto de salud y enfermedad, para así poder dilucidar sobre cómo sus creencias han transformado estas definiciones. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿Puede decirnos para usted qué significa salud y enfermedad? Mi nombre es Magdalena.
Pienso que la enfermedad está relacionada con el pecado. Los pecadores son quienes se enferman. Cristo es nuestro médico redentor, quien a través del perdón cura los males y las dolencias. Creo que un buen cristiano que siga los mandatos de Dios es quien gozará de buena salud. Por el contrario, aquel que no sigue a Cristo sufrirá enfermedad del alma y del cuerpo. Hola, espero todos estén teniendo un día bendecido por el Señor. Mi nombre es Ana. Y yo pienso que toda enfermedad es producida por espíritus inmundos y Dios debe curar el cuerpo del poseído. Considero que aquellos que están enfermos es un castigo de Dios. Un ejemplo de lo que digo son los leprosos. Para ellos ser sanados necesitan de la confirmación de los sacerdotes y también tienen que ofrecer un sacrificio para poder integrarse a nuestra sociedad de nuevo. Gracias Luz Andrea por la información. Ahora continúa nuestra compañera Sara Osorio. Última hora. Jesús replantea la enfermedad curando a un ciego. Así es, estamos aquí en Jerusalén, en la famosa piscina de Siloé, donde hace unos pocos instantes hemos sido testigos de un prodigio realizado por Jesús. Quédate en Cronos para verlo. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni él ni sus padres han pecado, sino que es para que las obras de Dios sean en él manifiestas. Ve, lávate en el estanque de Siloé. Las palabras y la acción de Jesús permiten establecer una nueva causa y un nuevo sentido de la enfermedad. De manera que la enfermedad física no debe ser necesariamente una consecuencia de un pecado cometido. Y su sentido es para que las obras de Dios se realicen en la persona que la padece. ¿Qué más nos deparará a este prodigioso hombre? Volvamos a estudio. Muchas gracias Sara por esta importante noticia. Ahora vamos a escuchar a Alejandra Bustamante. Nos encontramos aquí en Cafarnaúm, donde hace apenas unos días ha ocurrido un milagro. Jesús ha hecho caminar un paralítico. El día de este prodigio, entró Jesús otra vez a Cafarnaúm después de cierto tiempo y se oyó que estaba en casa, por lo que muchos se reunieron a escuchar sus predicciones. Entonces, unas 4 personas vinieron a él trayendo un paralítico. Como no podían acercarse a él por la multitud, descubrieron el techo donde estaba y bajaron el lecho en donde yacía el paralítico. Vamos a ver con más detalle las palabras del enviado de Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ¿quién es este para decir tal blasfemia? ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Estos sucesos nos permiten entender que la concepción de Cristo no está completamente desligada de que algunas enfermedades físicas son debidas, en ocasiones, a los pecados personales del enfermo. Primero es suprimido el daño fundamental, el pecado, y luego su secuela, la enfermedad. Esto se traduce de que hay una conjugación cuerpo y alma. Jesús, al parecer, es un hombre al que el perdón de los pecados y la curación de la enfermedad le son posibles. Alejandra, para Noticias Cronos, continuamos en estudio. Muchas gracias Alejandra por ese reportaje acerca de las hazañas que realiza Jesucristo. Qué fortuna por este hombre.
Ahora vamos con Luz Andrea, que nos va a contar de fuente directa del propio Jesucristo acerca de los deberes que el cristiano debe seguir con su prójimo enfermo. Luz Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, aquí Luz Andrea Arce informando para Noticias Cronos. Jesús acaba de establecer unos deberes para todos los cristianos en el actuar con sus hermanos enfermos, transformando la visión del amor como caridad al prójimo. Este hito histórico que hemos grabado para ustedes hará que en tiempos cercanos el médico cristiano sea un titular en la misión caritativa y así el enfermo pide cristianismo, resignación, ofrecimiento y el médico arte y caridad. Vamos a verlo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Señor, ¿cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? En verdad os digo, siempre que lo hiciste con alguno de mis pequeños hermanos, conmigo lo hiciste. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, el cual cayó en manos de unos ladrones. Estos le golpearon, le quitaron la ropa y lo dejaron tirado en el camino. Resulta que por ahí mismo pasaba un sacerdote, el cual lo vio, decidió desviarse y seguir a lo largo. También por el mismo camino pasaba un levita, el cual lo vio, decidió desviarse y seguir a lo largo. Finalmente pasaba un pobre samaritano, el cual lo vio, decidió tener compasión de él, se acercó, curó de sus heridas con aceite y vino y lo vendó. Lo montó en sus propias cabalgaduras y decidió llevarle un alojamiento para cuidar de él. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, dándoselas al dueño del alojamiento, le dijo que cualquier gasto que tuviera ese pobre hombre, él se los pagaría una vez él pudiera volver. Ahora, hermanos, les pregunto, ¿quién de estos 3 hombres fue el prójimo de aquel hombre que cayó en manos de los ladrones? Anda entonces y hazlo tú mismo. Jesús, con sus singulares parábolas, nos ilustra quién es el prójimo y qué acciones y actitudes deben tener los verdaderos cristianos, especialmente con aquellos convalecientes. Pasamos de noticias trascendentales para la sociedad y para la atención en salud a novedades trágicas. Las pandemias azotan a Roma. ¿Habrá llegado el apocalipsis? Más información con Mateo y Luz Andrea. Buenas tardes, chicos. Durante este periodo se desataron 2 enfermedades pandémicas que arrebatarían la vida a miles de ciudadanos de Roma. Estas enfermedades serían atribuidas a un castigo de los dioses. La primera de estas enfermedades se denominó la peste antonina y azotó al imperio por cerca de 15 años. Surgió en la segunda mitad del siglo II y se esparció cuando un grupo de soldados se infectó y transitó durante toda Europa, infectando así también a sus patriotas. Esta enfermedad dejó cerca de 5 millones de víctimas. Vamos con Luz Andrea Arce, que tiene la ampliación de esta noticia. Los síntomas de la enfermedad, según Galeno, eran un sarpullido de color negro que después de un par de días se secaban y se desprendían del cuerpo, pústulas ulcerosas en todo el cuerpo, vómito, fiebre y un sentimiento de calentamiento interno, también pérdida de la voz y tos con sangre. Entre el 9º día y el 12 se presentaba con mayor violencia la enfermedad y era donde se presentaba también la mayor tasa de mortalidad. Años después surge la denominada plaga de Cipriano. Esta plaga sería augurada por el obispo de Cartago como el fin del mundo, pues cobró la vida de cerca de 5.000 personas por día tan solo en la ciudad de Roma. Y atención a esto, que un grupo de cristianos se organizarían para ayudar a los infectados y recoger los cuerpos de los fallecidos, fieles a las indicaciones de su maestro que promulgaba la ayuda al desvalido. Este grupo decía no temer a la muerte, pues en ella se encontraba la reconciliación con el reino de Dios. Todo es ahora un puro lamento, todos se afligen. En la ciudad entera resuena el llanto de la muchedumbre de los muertos y de los que diariamente mueren, pues como fue escrito respecto a los primogénitos de Egipto, también ahora se levanta un ingente grito de dolor, porque no hay casa en la que no se halle un cadáver. La enfermedad no nos perdonó a nosotros. Si bien entre los paganos fue mayor el estrago, nuestros hermanos, movidos por su exaltado amor al prójimo, no miraron sus propias personas, sino que permanecieron unidos. Visitaban sin temor a los enfermos, les atendían con amabilidad, los cuidaban por amor de Cristo.
Los parabolanos eran un grupo de jóvenes cristianos que se ofrecieron para hacer el trabajo de camillero, arriesgando su vida exponiéndose a una enfermedad contagiosa con una elevada mortalidad. También se encargaban de lavar, asistir a los enfermos y también enterraban a los fallecidos. Luz, muchas gracias por ese aporte. Ahora con Sara vamos a ver cómo con la caridad cristiana se transforma la realidad social. A través de la caridad cristiana se transforma la realidad social. Y es que el cristianismo está tomando forma histórica en los últimos años, debido a que su actitud frente a la enfermedad humana ha permeado el contexto de la realidad social al punto de que las enseñanzas de Jesús y sus seguidores han hecho modificaciones en la forma de atender la enfermedad. De manera que Jesús ha provocado con sus parábolas y sus arduas enseñanzas a lo largo de toda la región que la asistencia médica se haga sin ninguna consideración de condiciones sociales y que sea de forma regular sin otro móvil que la caridad. Tal parece que en esos primeros 3 siglos se está gestando todo lo que vendrá siendo el destino de la gloriosa medicina de Occidente. Muchas gracias, Sara, por esa información. Ahora vamos con Mateo, que nos va a contar sobre la inauguración de la primera ciudad hospitalaria. Buenas tardes, Mateo reportando para Cronos desde la ciudad de Cesarea en el año 370. Aquí se inauguró el primer hospital llamado Basiliades, obra de San Basilio el Magno, obispo de Cesarea. Vamos a conocer el testimonio de San Gregorio Vicenciano sobre las prácticas que aquí se realizaban. La enfermedad es aquí pacientemente sobrellevada, considerándose dichosa la desgracia y poniéndose a prueba la compasión ante el sufrimiento ajeno. Esta ciudad hospitalaria nos hace percibir que el cristianismo está teniendo una doble consecuencia sobre la práctica médica. El médico está enfocando su arte sobre la caridad y el enfermo está siendo educado para llevar con resignación los dolores. Muchas gracias, Mateo. Maravillosas noticias. Vamos entonces en este momento con Luz Andrea, que nos va a contar acerca de la salud al día, todas las prácticas médicas que están implementando los médicos del cristianismo primitivo. En los versículos de la Biblia se podían encontrar algunos métodos que se usaban para curar las enfermedades. Por ejemplo, que las personas enfermas por sus impurezas en el cuerpo iban a lavar sus vestiduras, que los huesos se desecaban y se eliminaba la tristeza del espíritu, que las hojas del árbol de la vida sanaban a la gente, que la unción de enfermos en óleo los iban a sanar de los demonios y que para curarse de la lepra iban a lavarse 7 veces en el Jordán. En la antigua Roma se utilizaban tratamientos como los apósitos para las heridas. Estas heridas se cosían con hilo y con grapas y se cubrían con los apósitos. Como instrumental utilizaban pinzas, sondas, espátulas, cucharas y agujas curvas y rectas. También se utilizan una serie de drogas y plantas como la centaurea para la cicatrización de las heridas, el beleño como hipnótico y sedante, el llantén para las hemorragias, la disentería y la abolva para enemas, y para la quemadura de infecciones, asfódelo. Por último, se crearon los hospitales militares. Se desarrollaron como una respuesta a una necesidad impuesta al crecimiento progresivo del imperio. El problema de la atención a los heridos se resolvió creando un espacio dedicado especialmente a los militares dentro del campo militar. Muchas gracias, Luz Andrea, por la información. El aparato militar y administrativo funcionaba bien en Roma. Los ciudadanos gozaban ya de derechos civiles. Sin embargo, aún no había libertad religiosa. Para el año 325 las iglesias cristianas aún eran quemadas y la comunidad cristiana perseguida, pero esto acabaría el 27 de febrero del año 380, cuando el emperador Teodosio declara el cristianismo como la religión exclusiva y oficial del Imperio Romano. Ahora vamos con la sección de farándula con Alejandra, que nos va a traer algunas entrevistas con algunos personajes de la época. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Este es el noticiario de Cronos a través del tiempo, transmitiendo desde la ciudad de los famosos gemelos y uno de los primeros médicos en ser beatificados, Egea Cecilia, por acá pueden ver. Según dice la tradición cristiana, en el siglo III después de Cristo, Cosme y Damián, originarios de Siria, ejercían la medicina de forma altruista en Sicilia, en la península de Anatolia. Los hermanos, de fe cristiana, ayudaban a los enfermos sin cobrar nada a cambio, pero fueron perseguidos y decapitados por Diocleciano. Desde los primeros siglos después de su muerte, se les atribuyeron numerosas curaciones milagrosas y su culto fue extendiéndose por todo el mundo cristiano, levantándose en su honor numerosos templos en distintas ciudades, entre ellas la misma Roma,
donde aún hoy se conserva una iglesia dedicada a estos gemelos, ubicada en el Foro Romano, sobre los cimientos de lo que originalmente fue el templo de Rómulo. Sin embargo, fue a partir del siglo XIII cuando comenzaron a circular nuevas historias de supuestos milagros atribuidos a estos mártires médicos, coincidiendo con la publicación de la exitosa leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Según cuenta la leyenda, un sacristán de la iglesia llamado Justiniano se encontraba enfermo de gravedad debido a una gangrena que le afectaba en la pierna. Este le rezó a los santos implorando su curación y esa misma noche soñó que se le aparecían Cosme y Damián acompañados por varios ángeles que procedieron a amputarle su extremidad gangrenada. Como el milagro había quedado incompleto, los hermanos decidieron trasplantarle una extremidad sana y para ello no dudaron en usar la pierna de un criado africano que había muerto varios días atrás. Justiniano al despertar sintió que había recobrado fuerza y salud, recordó el sueño y al mirarse la pierna vio que estaba sana y sin rastro alguno de enfermedad, aunque era de alguien de raza negra. El asombrado sacristán acudió al cementerio con varias personas y estas le ayudaron a abrir la tumba y hallaron un cuerpo de un hombre negro sin pierna y al lado su pierna gangrenada. Todos fueron testigos de un milagro sublime y gozó de tal éxito que se podría considerar como uno de los primeros trasplantes de la historia. Acá nos encontramos con ellos dos, mucho gusto. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Damián y este es mi hermano Cosme. Ambos nacimos en Arabia en el siglo III después de Cristo y tanto mis hermanos y yo perdimos a mi padre cuando éramos pequeños. Por otro lado, nuestra madre, una mujer de grandes virtudes cristianas, siempre nos educó en la fe cristiana. Ambos aprendimos medicina en Siria y ejercimos por bastante tiempo esta noble profesión en Egea, Cilicia. Aquí aplicamos nuestros conocimientos médicos con gran pericia, tanto a personas como a animales que podíamos curar cualquier tipo de enfermedad. Incluso si algo nos fallaba, nuestra fe ciega en Dios nos favorecería para poder obrar milagros. Esto fue atrayendo mucha gente, cristianos o no. De hecho, muchos de estos pacientes no creyentes se convirtieron a la fe cristiana después de su curación. Nosotros ejercíamos esta profesión más por devoción que por las ganancias que podíamos obtener, ya que si no estoy mal, nunca recibimos algo por nuestros servicios. Sí, nunca recibimos nada. Algo interesante es que vivíamos en los tiempos del emperador Diocleciano, quien fue uno de los perseguidores más temibles que ha conocido la historia del cristianismo, justo en la época que se estaba bajo órdenes estrictas de neutralizar a los cristianos. Tanto la fama como la reputación que teníamos no pasaron desapercibidas y nos hicieron llamar, junto con nuestros otros 3 hermanos, Antimo, Leoncio y Euprepio. Y siguiendo el edicto en contra de los cristianos decretado por Diocleciano, nos dieron la opción de apostatar o morir. Al ver que ninguno hizo nada, nos intentaron torturar, quemar, ahogar y lapidar, pero nunca nada surtió efecto, porque un ángel siempre llegaba a salvarnos. Ahora hablaremos sobre un personaje que de pronto ustedes han escuchado en la misa, el Evangelio según San Lucas. Bueno, aunque no lo crean, este personaje de la historia también fue un médico. Un médico que hasta la época no hay pruebas realmente claras que digan que lo fue. Lo único que se tiene son partes de evangelios con pruebas de que él fue un médico. Palabras que él citó como paralítico en vez de lisiado de un lado. Término que era muy médico para la época. Él relata exactamente el cuadro clínico de una persona sufriendo un ataque de epilepsia y otras palabras que eran frecuentes en escritos médicos de la antigüedad. En conclusión, es indudable que Lucas, el autor del tercer evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, el compañero de misión de San Pablo y el gran escritor clásico griego, era un médico, un verdadero científico, que había adquirido el máximo de conocimiento posible en la época. Acá se encuentra con nosotros para contarnos un poco más. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo nací en la ciudad de Antioquía, soy un judío de la diáspora y estoy emparentado con el diácono Nicolás.
Soy miembro de los 72, que es el grupo de seguidores de Jesús. Me hice cristiano cuando estaba redactando mi evangelio. Tuve la suerte de poder entrevistar a varios apóstoles y a María, la madre de Jesús. Hice muchos viajes junto a Saulo de Tarso en su camino por la evangelización y soy seguidor de Pablo, el médico querido. Pero Pablo no era un hombre sano y quizás por eso necesitaba de mi ayuda en los viajes. Luego vi a Pablo y a Silas detenidos, arrastrados ante los magistrados romanos y acusados de alborotar la ciudad, siendo judíos, azotados con varas y echados a prisión. Timoteo y yo escapamos, pero fue probablemente porque no éramos judíos. Yo fui el último fiel compañero de Pablo hasta su muerte. Bueno, la historia dice que murió de anciano en Beocia y él mandó a ser enterrado junto a la imagen tallada de Nuestra Señora, que él mismo fue la que la confeccionó. Luego sus huesos fueron transportados a Constantinopla, a la Basílica de los Santos Apóstoles. Y en el tiempo de las cruzadas, las reliquias de este santo llegaron a Padua. Desde entonces se conservan en la iglesia de Santa Justina. Bueno, y hasta aquí vamos con los invitados. Muchas gracias por vernos. Volvemos al estudio. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en una próxima emisión de Cronos a través del tiempo. Buen día.